Imágenes que dan cuenta y que nos recuerdan cómo es ese proceso, particularmente para centroamericanos, para mexicanos, tratando de pasar en esa llamada bestia, en ese tren de carga, en busca de un futuro mejor, en busca de mejores oportunidades, en busca además de una tranquilidad económica para sus familias en Estados Unidos. De ello y de esta medida que ya muchos la consideran como un engaño o como una promesa incumplida del presidente Obama, hablamos con Patricio Zamorano, analista político, director ejecutivo de Infoaméricas.info. Patricio, bienvenido a Agenda Abierta. Buenos días, ¿cómo están todos? Un placer. Un placer, muchas gracias. Bueno, por allí quiero comenzar. Nueva promesa incumplida del presidente Obama, no pudo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo tratar de entender este revés judicial? Efectivamente, hay que tener mucho cuidado en el análisis porque hay que recordar que el presidente Obama es responsable por la deportación de más de 2 millones de inmigrantes. Es un récord, ningún otro presidente ha deportado a tanto inmigrante dentro de su periodo presidencial. Entonces, al mismo tiempo, como el defensor de los derechos de los inmigrantes luego del quiebre de millones de familias de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Entonces, el análisis tiene que considerar todo este tema electoral. Efectivamente, yo diría que el Partido Demócrata está extremadamente interesado en captar el voto latino de los millones de latinos, 10-11% del patrón electoral que puede votar, que son ciudadanos y que se ven beneficiados por este tipo de medidas que, como señalo, tienen que ser analizados desde el punto de vista pragmático, puesto que los demócratas quieren ese voto latino y luego de una deportación masiva que ha ejercido el presidente Obama, ahora quiere aparecer, cierto, justo en este periodo electoral como un defensor de los inmigrantes, ¿no? Tenemos la cifra exacta de cuántos migrantes han sido deportados en los dos periodos, Patricio, de gobierno del presidente Obama. 2.488.302 personas, cifras directamente de carácter oficial, cifras que entrega el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si revisamos esta cifra con lo que usted nos dice, los demócratas, pues realmente les está saliendo mal, porque el mensaje que están enviando es completamente contrario con un presidente demócrata en la Casa Blanca. Exactamente, cuando uno le pregunta a los oficiales del gobierno de Obama por qué han ejercido tanto nivel de deportación, cómo lo justifican, lo que señalan es que simplemente están cumpliendo la ley. Entonces, el presidente Obama, lo que es parte del análisis es que fue bastante agresivo en las deportaciones en la época en que estaba intentando convencer al Partido Republicano de que podía ser, digamos, un factor de credibilidad para, digamos, negociar una nueva ley de inmigración. Eso ha sido un fracaso, es decir, el gesto de Obama de deportar a más de 2 millones de personas no tuvo ningún efecto positivo. Y se suponía que quería defender con estas medidas progresistas, ¿no? Esas medidas no han sido ejercidas, efectivamente ha habido un nivel de deportación, como yo señalaba antes, el más grande de todos los presidentes de la última época, entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a la comunidad de cómo se enfrenta este tipo de medidas políticas, ¿no? Ahora, el tema del escenario que viene judicial ante la Corte Suprema de Justicia parece que ya queda en sus manos. Ese es el anuncio que hace la Casa Blanca en las horas anteriores. ¿Tendrá la última decisión la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo ve usted lo que realmente pueda proceder allí en el discurso, en el debate ante todos estos magistrados de la Corte? Bueno, ese es un tema importante. Hay que recordar que hay un tema de tiempo que es vital, crítico. En enero se pueden presentar ya la apelación directamente ante la Corte Suprema. Y eso puede tomar hasta 6 meses, es decir, en junio la Corte estaría escuchando los alegatos orales de las partes, ¿no? En este caso, especialmente Texas con 25 otros estados que son parte de estas medidas para frenar toda esta reforma migratoria administrativa que quiere hacer el presidente Obama. Entonces, es un tema bastante crítico. Los propios funcionarios de la Casa Blanca han señalado que ven muy difícil que puedan beneficiar, enrolar a más de 5 millones de indocumentados que se iban a beneficiar con estas medidas de Obama entre junio, antes de que comience su mandato el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, es un tema crítico en este momento y se la juega de manera importante la administración con apelar directamente a la Corte Suprema y no apelar a esta
Corte de Apelaciones de New Orleans a este circuito que ha sido digamos, neutralizado las medidas que había anunciado el presidente Obama en cuanto a inmigración. ¿Tiene usted, Patricio, en este momento, tal vez se lo pregunto, si tiene la cifra de cuántas personas se habían beneficiado de ese pequeño porcentaje que a través de la medida ejecutiva podían comenzar a acceder? Los estudiantes que llevaban tantos años, que además habían nacido en Estados Unidos, de padres no de origen estadounidense, un pequeño porcentaje comenzaba a verse beneficiado con la norma. ¿Tienen en este momento una cifra general de cómo había avanzado ese proceso? Se había hablado hasta ahora, se había informado que alrededor de 600.000 niños o jóvenes que llegaron a los Estados Unidos de manera indocumentada podrían haberse beneficiado de esta medida, ¿no? Eso hay que sumarlo con todos los jóvenes también que han podido estudiar sin enfrentar deportación, que se les ha dado un permiso temporal que iba a durar aproximadamente 3 años. Entonces, más allá de esa cifra parcial, hay que entender que la medida beneficiaban a casi un 40 o 50% de los estimados 11 millones o más de 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Otra cosa importante, el presidente Obama, al contrario de lo que ha venido haciendo durante todos estos años de deportar de una manera arbitraria, lo que está intentando hacer se supone que se va a centrar más en los criminales, en personas que no han pagado impuestos o que han ejercido algún tipo de crimen. Está por verse si realmente va a haber ese tipo de prioridad y terminar de una vez por todas con este drama familiar extremadamente triste y extremadamente injusto que han tenido que enfrentar tantos millones de indocumentados en este país, ¿no? Separación de familias que parece que a los republicanos poco le importan y quedó totalmente evidenciado en el debate anterior, la noche anterior, un tema protagónico, también nos lo estaba contando con más detalle Jorge Gestoso desde Washington, el tema migratorio. Para los republicanos, este sector conservador resulta ser la víctima de quienes han migrado y se les ha olvidado que son los que menos dinero reciben, que no tienen acceso a la salud, que incluso en el sistema educativo son perseguidos. Así es, y efectivamente ha sido una vergüenza la forma en que los candidatos del Partido Republicano han enfrentado el tema migratorio, considerando que muchos de los candidatos son de origen latino, de primera generación, como por ejemplo el caso de Marco Rubio, efectivamente otros como Ted Cruz, y por supuesto gente que está, digamos, fuera del ámbito de la inmigración como Donald Trump, que han sido extremadamente poco apoyadores y casi xenófobos contra los inmigrantes que existen en este país, un país que fue formado efectivamente por inmigrantes público, puesto que sus padres son cubanos que emigraron a los Estados Unidos antes de la Revolución Cubana y es un candidato digamos que ha sido bastante crítico y poco apoyador para una reforma migratoria completa. Ha ido variando en su posición política a medida que ha ido avanzando la campaña presidencial y él también ha anunciado de que en caso de ser presidente va a neutralizar estas medidas que había anunciado el presidente Obama en beneficio de los inmigrantes. Hay que recordar que para los republicanos todas estas leyes que Obama quiere hacer de una manera ejecutiva a través de decreto administrativo son consideradas amnistía y ese es el tema principal, esa es la palabra mágica que los republicanos critican de una manera fuerte. Se oponen a la posibilidad de que los inmigrantes indocumentados puedan tener alguna forma de legalizarse. Y esto en el contexto sacarlo de hace un par de meses, más de un 65% de los estadounidenses concuerdan en entregar una forma para que los millones de indocumentados se puedan adquirir la ciudadanía de los Estados Unidos. Entonces, los candidatos republicanos sin duda no están reflejando la voluntad del pueblo de los Estados Unidos en esta materia. Incluso es esa la palabra que usted ha utilizado, parece más un mensaje a través de un lenguaje xenófobo y lo que uno tendrá que ver más adelante es eso que tanto se podrá traducir en los votos para los propios republicanos cuando hablemos de las elecciones presidenciales. Temas para seguir conversando. Patricio, un placer como siempre. Gracias por este análisis. Un tremendo placer. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias.